el expresidente Sebastián Piñera. La verdad es que no fueron tantos los minutos de retraso como se presumía. Ahí lo vemos, vamos de inmediato a quedarnos con el audio ambiente y por supuesto con sus declaraciones. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchos de ustedes no lo veía hacía mucho tiempo, aprovecho de saludarlos con mucho cariño. Y quiero hacer una declaración respecto de la ley de royalty minero que nuestro gobierno envió al Congreso. La ley de royalty minero, que fue enviada por nuestro gobierno al Congreso en agosto del año 2010 y que fue aprobada por una amplia mayoría por ambas cámaras del Congreso, tenía tres objetivos fundamentales. Primero, recaudar recursos adicionales para poder financiar en forma seria y responsable el enorme y necesario esfuerzo de reconstrucción que el terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010 exigía por parte de nuestro país. Adicionalmente, tenía por objeto pedir un esfuerzo adicional a las grandes empresas mineras al esfuerzo de reconstrucción y, en tercer lugar, promover y fomentar el desarrollo de las regiones y especialmente de las regiones mineras. Esta ley fue conocida, discutida y aprobada por el Congreso por amplias mayorías en ambas cámaras y fue una ley especialmente exitosa. En primer lugar, porque logró un enorme aumento en la recaudación tributaria. De hecho, entre el año 2009 y el año 2010, la recaudación del impuesto de royalty minero prácticamente se triplicó. Y en el periodo 2010-2013, que coincide con el periodo de la reconstrucción, logramos recaudar, gracias a esta ley, más de 3.200 millones de dólares, que fueron una invaluable y exitosa contribución y aporte al esfuerzo de la reconstrucción. Adicionalmente, con respecto a la cláusula de invariabilidad. La cláusula de invariabilidad, de la cual ya gozaban las empresas extranjeras, fue una cláusula que se extendió a todas las empresas que iban a ser gravadas y afectadas por este incremento en el impuesto al royalty, de forma tal de eliminar o reducir discriminaciones en favor de empresas extranjeras y que perjudicaban a las empresas chilenas. Y me parece que fue una buena decisión. Tengo la más plena convicción que la ley de royalty minera que nuestro gobierno promovió y logró aprobar en el Congreso fue una muy buena y necesaria ley. En primer lugar, porque nos permitió obtener los recursos que la reconstrucción exigía y requería en forma oportuna para financiar el esfuerzo de reconstrucción en forma sana, en forma responsable. Adicionalmente, porque significó un esfuerzo de solidaridad, porque las grandes empresas mineras hicieron un esfuerzo muy especial para contribuir al esfuerzo de reconstrucción que Chile necesitaba. Y en tercer lugar, porque nos permitió mantener las finanzas públicas sanas y sólidas. Y eso fue lo que significó, en última instancia, que nuestro gobierno no solamente pudo liderar y dirigir un esfuerzo de reconstrucción que es reconocido y admirado en el mundo entero, sino que simultáneamente nuestro gobierno logró recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, recordamos el 1 millón de empleos, de crear nuevas oportunidades, de reducir la pobreza, de mejorar los salarios y de aumentar y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y en consecuencia me siento como expresidente de la República que firmó y impulsó ese proyecto, muy orgulloso de haber hecho un esfuerzo de reconstrucción que fue exitoso y en que los sectores más afortunados y las grandes empresas mineras hicieron una contribución adicional y especial. Con respecto a la actuación del entonces senador Paulo Longueira, por supuesto que hemos seguido con mucha atención la situación que afecta a Paulo Longueira y a la actuación que él tuvo el año 2010 como senador en la tramitación de este proyecto. Ayer, Paulo Longueira entregó personalmente sus explicaciones respecto a su actuación en la tramitación de ese proyecto, cosa que yo aprecio y valoro.
En sus propias declaraciones, él sostiene su inocencia y su correcta actuación y se compromete a defender y probar ante los tribunales de justicia esa inocencia y esa actuación correcta. Sabemos que la Fiscalía inició una investigación en torno a esa actuación y por tanto serán los tribunales de justicia, como corresponde en un Estado de Derecho, los que deberán resolver. Esa es la correcta actuación que debe existir siempre en un Estado de Derecho, en que todos somos iguales ante la ley. Y finalmente, yo quiero separar de esta discusión lo que es la necesidad y el éxito de una ley que fue muy necesaria y que permitió financiar la reconstrucción en forma sana, de las posibles actuaciones que hayan tenido distintos parlamentarios. Yo, como expresidente de la República, firmé esa ley, defendí esa ley y me siento muy orgulloso y contento que esa ley nos permitió financiar la reconstrucción en forma sana y simultáneamente nos permitió recuperar la capacidad de liderazgo, de crecimiento y de creación de empleo de nuestro país. Y por lo tanto, quiero decirles a los parlamentarios que concurrieron con sus votos a aprobar esa ley, que son la inmensa mayoría, que hicieron lo que el país necesitaba y lo que en ese minuto era lo que a mí me pareció justo y necesario. ¿Qué le parece que lo que diga un exgerente de una empresa en particular aparezca después prácticamente textual en una ley, más allá de los alcances de la ley que usted ya ha explicado? Mire, yo recuerdo que cuando se tramitan estas leyes, el gobierno recibe propuestas, sugerencias de múltiples sectores, pero el que envió la ley al Congreso, porque las leyes tributarias son de iniciativa exclusiva del gobierno, fue el gobierno que yo tuve el honor de presidir. Y por tanto, con respecto a la ley, sus contenidos y sus resultados, yo no solamente asumo mi plena responsabilidad, sino que, insisto, fue una muy buena ley, fue una ley exitosa, que fue una parte fundamental del gran esfuerzo de reconstrucción que hicimos todos los chilenos. Expresidente, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal 13. Preguntarle cuando usted dice que se reciben múltiples aportes, si en ese artículo en particular, que es el cuarto transitorio, se recibieron aportes de las empresas mineras, en particular de Soquimich, o de los parlamentarios de ese minuto. Cuando se discuten las leyes, sobre todo en el periodo prelegislativo, recuerde que la ley fue enviada por el gobierno el 30 de agosto del año 2010. Cuando se discuten las leyes, en el proceso prelegislativo hay discusiones, aportes y contribuciones, pero el que envió la ley con cada uno de sus artículos fue el gobierno, con la firma del presidente de la República, del ministro de Hacienda, del ministro de Minería y del ministro secretario general de la Presidencia, y nosotros, en consecuencia, asumimos nuestra plena responsabilidad de haber enviado una muy buena ley en un momento en que era absolutamente necesario. Expresidente, en ese sentido, estamos en vivo para ADN. El gobierno se abre eventualmente a revisar esta ley del royalty luego de los cuestionamientos. ¿Cómo lo ve el hecho de que se revise esta legislación? Bueno, yo creo que fue una muy buena ley. Una ley que permite recaudar 3.200 millones de dólares desde un sector de las grandes empresas mineras, en un momento en que el país estaba prácticamente devastado por un terremoto y un maremoto, y que permitió no solamente una reconstrucción exitosa, que es admirada y apreciada en el mundo entero, sino que además permitió algo que muchos creían que era imposible. Yo quiero recordar que nuestro país no solamente se reconstruyó después de un terremoto devastador, sino que recuperó su capacidad de crecer, de crear empleos, de generar oportunidades, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza, de mejorar la calidad de vida. Todo eso es en parte debido a la ley del royalty, que nos permitió un financiamiento oportuno, sano y necesario. Expresidente, ¿le parece correcto que un Yo le voy a dar la preferencia a las damas, si a usted no le concede. Gracias, preguntarle, estamos en vivo para Radio Bio Bio, preguntarle por los cuestionamientos que han habido, por ejemplo, por parte del senador Manuel José Sandón con respecto al presunto financiamiento irregular. También se ha cuestionado, que dice que no ha dado todas las explicaciones correspondientes respecto de las sociedades que han sido vinculadas a suyas con Soquimich. En cada oportunidad en que he sido requerido, he dado todas las explicaciones. Si él quiere, es cierto que la reitere una vez más, se lo podría hacer, pero sin duda yo soy, por
naturaleza y por personalidad de una persona que enfrenta y asume sus actos y sus decisiones. Presidente, ¿qué le parece? ¿Usted confía en la inocencia de Pablo Longueira? Y preguntarle también, presidente, usted que según la ley de su gobierno que se vea teñida por la influencia de Pablo Longueira, la ley de pesca que se quiere anular hoy día en el Congreso, ¿qué quiere hacer la ley del proyecto? Estoy consciente de los cuestionamientos que puedan existir, pero vamos al objetivo. La ley de royalty minero fue una ley extraordinariamente exitosa. No quiero repetir, pero una ley que recaudó 3.200 millones de dólares en el periodo en que había que reconstruir nuestro país. Una ley que nos permitió mantener sanas las finanzas públicas, que nos permitió que el esfuerzo de la reconstrucción no interfiriera con el esfuerzo de recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de reducir la pobreza, de mejorar los salarios, de mejorar la calidad de vida. Fue una muy buena ley. Y por tanto, los que son críticos de esa ley, yo me pregunto que den argumento de por qué creen que esa ley no era necesaria o indispensable y por qué la votaron favorablemente en forma mayoritaria. Yo, como presidente de la República, pienso que esa ley, en el año 2010, era una ley necesaria, fue una ley exitosa, rindió todos sus frutos y me siento muy contento de haberlo enviado y haber logrado su aprobación en el Congreso. ¿Le parece correcto que un artículo de esa ley haya sido redactada por un empresario y después se haya transformado por una ley? ¿Sabía usted respecto a eso? Los que redactan los artículos son los que envían los proyectos de ley. Y en la ley de royalty la preparó, la redactó, la envió al Congreso, la defendió en el Congreso y logró su aprobación en el Congreso el gobierno que yo tuve el honor de presidir. Pero hoy la Fiscalía está investigando por caso de cohecho, presidente. ¿Qué le dice a la ciudadanía que pone en tela de juicio la relación que hay entre los empresarios y la formulación de las leyes cuando hay un artículo que es idéntico, casi idéntico, de un empresario que sale Por con supuesto un que yo condeno toda fórmula de cohecho, toda fórmula de soborno y toda actuación que esté al margen de la ley. Pero eso es un tema en que la Fiscalía está investigando. El ex senador Pablo Longueira ha sostenido que él actuó en forma correcta y que es inocente y por tanto corresponde a los tribunales de justicia juzgar. Yo no soy juez y en consecuencia creo en la justicia chilena y voy a esperar que falle la justicia chilena para emitir una opinión al respecto. Bien, muchas gracias.